Buen día con todos. Vamos a presentar el reto BIM de nuestro soporte BIM en Oficina Técnica de Obra para poder explicarles este reto que trata de crear y desarrollar una función dentro de un archivo de coordinación que vamos a llamar archivo master de master, que tiene dos tipos de funciones. Un tipo de función viene a ser dar soporte a la referenciación como replanteo de obra con un archivo de coordinación. Vamos a gestionar la referenciación de todo el proyecto, como también algún tipo de cambio que puede haber como parte de la variabilidad de los proyectos de construcción. Va a tener que replantearse el proyecto y para ese proceso de replanteo nosotros usamos un tipo de archivo llamado master de master. También este archivo master de master tiene otro tipo de función. El tipo de función que tiene este archivo master de master viene a ser gestionar la información visual de todo el proyecto para poder llevar esta información a nivel visual a una instancia de comunicación dentro de sesiones, como sesión de ingeniería concurrente, de coordinación o informes, en el cual preparamos las vistas para un proceso de gestión, ya sea de revisión, de coordinación o específicamente de detección de interferencias en un programa llamado Navigo. Para poder explicarles cómo este archivo de coordinación llamado Master de Master se aplica dentro de un proyecto, voy a presentar lo siguiente. Dentro del soporte vamos a tener dos tipos de procesos. Un soporte bien antes de la ejecución de la obra, que generalmente en los proyectos privados se realiza en conjunto con el diseño del proyecto, ya que en esta instancia vamos a poder desarrollar un proceso de compatibilización con los proyectistas para poder llevar la información posteriormente mediante el modelo BIM a la obra, al campo, en el proceso de ejecución. Luego tenemos otro tipo de proceso. Este tipo de proceso se desarrolla ya en la instancia misma de ejecución. Para poder presentarles este proceso, parte del proceso, la subetapa, este archivo de coordinación dentro de la aplicación en obra. Aquí tengo ese mismo mapa de procesos. Nosotros tenemos subetapas, desde informe de compatibilidad, compatibilización de inicio en obra, y hay otras subetapas para poder llevar la información a obra. Quiere decir, poder tener la información del modelo y toda la gestión de la compatibilidad que vamos a aplicar de manera oportuna para la ejecución del proyecto en la obra, no en campo. La aplicación de este archivo de coordinación, que es parte del reto, se aplica dentro de dos subetapas. En la subetapa de compatibilización de replanteo en obra y en la subetapa de compatibilización de inicio en obra. Un archivo de coordinación, ¿cómo funciona o cómo se usa dentro de estas dos subetapas? Primero, hay que comprender que dentro de los proyectos de ejecución, hablando de proyectos públicos o privados, hay una variabilidad o hay diferentes tipos de variabilidades por diferentes motivos. Nosotros nos vamos a centrar en la variabilidad de la información. Uno de los puntos variables que va a tener el proyecto viene a ser el replanteo de obra. Entonces, nosotros necesitamos realizar o desarrollar un proceso de replanteo de obra que corresponde en reubicar los elementos o componentes físicos del proyecto, como por ejemplo los perímetros, hablando a nivel de elementos como cercos, la reubicación de diferentes tipos de elementos que se van a desplazar al desplazar los perímetros, o por motivos de interferencias, motivos técnicos o cualquier otro tipo de motivo, parte de la variabilidad de un proyecto. Entonces, el proceso de variar la ubicación de los componentes de un proyecto lleva a poder desplazar diferentes tipos de componentes y garantizar que en el replanteo de obra o la ubicación o reubicación de los componentes no ocasione un tipo de dificultad o problema dentro del proyecto. Bien, dentro del reto no nos vamos a centrar en el uso del modelo de coordinación para un replanteo de obra. Sin embargo, quería explicarles que es parte de una de las funciones que tiene el archivo master de master. Lo que vamos a explicar es cómo el modelo BIM, y es parte del reto, nos va a dar soporte en la compatibilización de inicio en obra. Explico. Un proyecto, dentro del desarrollo de su ruta crítica, las primeras partidas que se tienen que verificar o asegurar o garantizar, obviamente va a haber diferentes tipos de etapas o criterios, pero dentro de una de las etapas o criterios que vamos a manejar, viene a ser liberar la cimentación, sistemas enterrados, obras exteriores dentro de un proyecto.
La revisión de este tipo de componentes va a evitar problemas de niveles propio de proyectos en inicio de ejecución, problemas de interferencias o conflictos dentro de las partidas críticas que vamos a ejecutar al inicio de una obra. Voy a explicar este mismo proceso de nuestro mapa de procesos del soporte bien oficina técnica de obra con la siguiente gráfica, para que puedan entender de qué va a tratar este reto. Nosotros dentro de un proceso de trabajo, que es parte de nuestro entrenamiento y parte de nuestro soporte BIM, realizamos lo siguiente. Creamos un archivo de coordinación dentro de los manejamos, que viene a ser el archivo master, el archivo master de pisos, módulos y niveles, el archivo master de especialidad. Dentro de estos tres tipos de archivos, el archivo master, que es un tipo de archivo que vincula todos los archivos locales del proyecto. Estos archivos locales que nosotros tenemos dentro del proyecto va a vincular lo que viene a ser archivos tanto de estructuras, arquitectura, instalaciones, obras exteriores. Una vez que nosotros integremos todos los tipos de archivos que vamos a llamar archivos locales, que se van a modelar dentro del proyecto, en este archivo de coordinación se va a gestionar dos aspectos importantes de la gestión de la información del proyecto. Uno viene a ser la gestión de la compatibilización o replanteo de obra. Básicamente, replanteo de obra a nivel de referenciación, coordenadas, elevaciones dentro del proyecto, que van a necesitar ser compatibilizados, ya sea tanto la información de técnico con la información de campo. Eso es un tipo de uso. El segundo tipo de uso, que es parte del desafío que vamos a explicar, viene a ser integrar estos componentes para luego hacer una gestión visual que vamos a mostrar y va a ser parte del reto y les voy a explicar qué les voy a enviar y qué es lo que les voy a solicitar para que puedan realizar este reto. Lo que vamos a tener nosotros es la vinculación de todos los archivos locales y la aplicación. Una vez nosotros tengamos esta vista, que les voy a mostrar un momento en el programa y la aplicación del uso, una vez nosotros tengamos esta vista, ustedes, bueno, en la configuración de reto, van a tener que aplicar una plantilla de vista de tal manera que les permita realizar una vista de tal manera que solamente tenga la información necesaria para un proceso de análisis de interferencias orientado al inicio de ejecución de obra, que viene a ser solamente elementos propios de una primera etapa de análisis de incompatibilidades o interferencias que vamos a realizar, que viene a ser cimentación, sistemas enterrados, obras exteriores. Vamos a mostrar este mismo proceso. Estamos todavía en una etapa explicativa antes de ser más específicos con la presentación del reto. Vamos a ver este mismo modelo dentro de Revit. Este es un archivo master de master. Tiene dos tipos de funciones, como se les ha explicado. Y un tipo de función viene a ser preparar el modelo BIM o preparar la vista para una etapa de análisis, revisión y detección de interferencias, dentro de una revisión visual o dentro de un análisis de interferencias directamente de un programa en el cual vamos a exportar esta vista llamado Navisworks. Para poder nosotros aplicar, tenemos diferentes tipos de fases en el cual el modelo BIM va a tener que compatibilizarse. La fase y la plantilla que vamos a aplicar es la liberación de obras exteriores y sistemas enterrados. Vamos a aceptar. Y lo que se está realizando es esto, ¿no? ¿Para qué hemos aplicado esta plantilla de vista? Hemos aplicado ya que dentro de todo el proyecto existe mucha información. Y en una primera etapa, en una primera instancia, dentro de la revisión del proyecto, ya sea en obra o ya sea una etapa previa de compatibilización, lo que nos va a interesar a nosotros es realizar una primera compatibilización del proyecto. Y no podemos realizar dentro de una etapa de inicio en obra una compatibilización de proyecto cuando tenemos una gran cantidad de información. Así que el proceso que hemos hecho es filtrar los elementos y solamente tener los elementos necesarios que necesitamos liberar. Ya que si nosotros tendríamos todo el proyecto y haríamos el proceso de detección de interferencias y análisis de revisión del proyecto, de todo el proyecto, vamos a tener una limitación que viene a ser la cantidad de información y dentro de toda la información que vamos a analizar, tenemos que filtrar los conflictos generados por ese tipo de elementos. Para evitar este proceso de una ruta de revisión de información de todo el proyecto, filtramos solamente la información necesaria. Vamos a explicar
por tercera vez en un PPT este análisis para que pueda, sobre todo para los interesados en poder saber cómo usar un modelo BIM dentro de un soporte en obra, puedan comprender cómo el modelo BIM está sirviendo dentro de un proceso de compatibilización como modelo BIM y sus propiedades. Bien. Entonces, como pueden ver, esta vista contiene ciertas características importantes, como solamente elementos de cimentación, elementos de sistemas enterrados que se pueden visualizar. Tiene las obras exteriores, en este caso una apariencia transparente que permita percibir y visualizar lo que viene a ser los elementos enterrados. Ahora, este mismo archivo va a ser exportado a un archivo, a un formato Navisworks, con la intención de que en el archivo Navisworks se realice la revisión y compatibilización de esta etapa. Vamos a hacer esta misma presentación y esta misma explicación ahora aquí. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Lo que nosotros acabamos de hacer es vincular, ¿no?, el proyecto en una sola vista. Y hemos aplicado una plantilla de vista para poder generar una vista preparada. Esta vista preparada luego se va a exportar al Navisworks. Y una vez que esté en el Navisworks, nosotros vamos a realizar un proceso de detección de interferencias. ¿Por qué hemos seguido este flujo de trabajo? ¿Qué justifica nosotros haber seguido este flujo de trabajo y no hacer un flujo de trabajo como realizan otro tipo de proyectos, otro tipo de equipos? Que viene a ser simplemente exportar este archivo a un archivo Navisworks y todo este archivo realizar un proceso de detección de interferencias. Nosotros lo que hemos hecho es poner un paso previo, que es preparar la vista para tener solamente una vista con información necesaria de detección de interferencias. La diferencia viene a ser la siguiente. Si nosotros solamente exportaríamos esta vista, tendríamos una dificultad de tener una gran cantidad de información. Y para el propósito inmediato de un análisis de interferencias para el inicio en obra, vamos a tener sobreinformación y mucha de esa información vamos a tener que filtrarlo en el archivo Navisworks. Y el archivo Navisworks no tiene ciertas virtudes de filtrar vistas o filtrar diferente tipo de información a nivel gráfico. Y sus tipos de funciones para filtros son bastante limitados. Sin embargo, Revit es una herramienta que está preparada para la creación de vistas y preparación de vistas. Es por eso que el paso previo que hemos seguido para este desafío es preparar la vista para poder llevar al Navisworks y hacer una revisión necesaria. Entendiendo cuál es el uso de la función de este proyecto o de este tipo de uso de un archivo master o archivo de coordinación, les voy a presentar el desafío. El desafío que les voy a enviar los archivos de estructuras, de los módulos, obras exteriores, y les voy a enviar los archivos de instalaciones en obras exteriores. Lo que van a necesitar realizar o lo que van a tener que realizar las personas que participen en este desafío es lo siguiente. Van a tener que realizar un archivo de coordinación que vincule los archivos de estructuras y que vincule las obras exteriores. La ayuda que les voy a proporcionar es que los archivos que les voy a enviar son archivos referenciados, así que no van a tener que referenciar. Una vez que ustedes vinculen los archivos de estructuras dentro del archivo de coordinación, van a tener que preparar una plantilla de vista que permita tener esta misma apariencia gráfica. ¿Qué tipo de apariencia gráfica me refiero? Que solamente debemos tener dentro de la plantilla de vista elementos de obras exteriores. Estas obras exteriores deben diferenciarse visualmente una de otra. Les voy a pasar obras exteriores de instalaciones sanitarias, en el cual van a tener obviamente instalaciones de agua, desagüe. También les voy a pasar instalaciones eléctricas. Entonces, cada uno de estos subsistemas o sistemas dentro del proyecto deben diferenciarse con un color diferente. Luego van a tener obras exteriores. La apariencia de las obras exteriores debe tener un tono transparente y en el caso de los elementos verticales, o en este caso los elementos de estructuras, solamente deben visualizarse la cimentación y elementos verticales. Esta vista es una vista adecuada para hacer un análisis de detección de interferencias orientado a una primera etapa de la ruta crítica que vamos a llamar inicio de obra. Bien, esa es la información que les voy a pasar y ese es el requerimiento. Nosotros preparamos documentos técnicos para poder dar estos requerimientos. Este documento técnico que les voy a compartir viene a tener la descripción de dos de los usos que nosotros damos al archivo de coordinación. Por cierto, demos dos tipos de usos y aquí hay dos casos de esos usos. Un uso es para replanteo de obra, que he comentado, y el otro uso
viene a ser para el inicio de obra. Aquí van a tener una descripción de cómo funciona un modelo BIM para replanteo de obra, lo cual no es parte de este reto, pero de todas maneras les voy a pasar. Y luego van a tener el segundo tipo de uso. Esto sí es parte del reto. Voy a dar lectura, ya que en esta sesión he explicado y comentado varios aspectos importantes para este desafío. Voy a dar lectura a lo que he explicado. Lo mismo que he explicado en esta sesión, aquí está detallado y resumido. ¿Ya? Ahora que ya ustedes espero hayan comprendido en esta sesión o en esta explicación a qué tipo de soporte me refiero, van a poder comprender cada palabra que está escrito aquí. Y hay algunos aspectos técnicos que los profesionales que van a asumir este reto van a poder interpretarlo, ya que el nivel que se necesita para poder realizar este tipo de desafío es saber configuración plantilla de vistas, saber trabajar con vínculos y saber trabajar con parámetros, que es muy importante para la gestión del modelo BIM y para tipo de usos o preparación del modelo como las que he presentado aquí. Comencemos. Nuestro objetivo, hablando de usar el modelo BIM para compatibilizar la etapa de liberación de obras, exteriores, cimentación y sistemas enterrados o instalaciones enterradas, nuestro objetivo es lograr un proceso de compatibilización altamente eficiente que resguarde el inicio en obra, liberando las obras exteriores, cimentación e instalaciones enterradas. Esto se logra mediante una sinergia entre los archivos de coordinación Revit, Navisworks. Esta colaboración posibilita una gestión integral que abarca la identificación, comunicación, coordinación y resolución de incompatibilidades específicas de esta etapa. El enfoque conjunto de ambas plataformas garantiza un proceso ágil y preciso para mantener el proceso en su ruta crítica. Lo que se les ha explicado es lo siguiente, ¿no? Poder integrar y luego llevar este modelo al Navidor mediante una exportación solamente de la vista, y eso es otro aspecto que sería para otro reto, ¿no? Que es la exportación del archivo preparado en Navidor para un análisis de interferencias focalizado en la liberación de cimentación de sistemas enterrados. Entonces, eso es lo que describe como objetivo, que es lo que he podido explicarles dentro de esta sesión. Luego nosotros tenemos, parte de la descripción viene a ser compatibilización por etapas de liberación de incompatibilidades de obra. Etapa de liberación de obras exteriores, ¿no? Que es el título. El propósito fundamental de esta etapa es colaborar en la identificación, comunicación, coordinación y gestión de resoluciones de incompatibilidades asociadas al alcance de la cimentación, obras exteriores e instalaciones enterradas. El objetivo primordial es resguardar el inicio de obra y mantener intacto la ruta crítica del proyecto. Ahora, aquí hay una descripción técnica de la vista, plantilla de vista. Voy a leer parte de esta, aunque ya les he explicado, ¿no? Dentro de lo que vamos a solicitar este reto, que acá está descrito, ¿no? Van a tener que preparar una plantilla de vista y aplicar la plantilla de vista en el archivo de coordinación. Esta plantilla de vista tiene la responsabilidad de vincular los archivos locales y asegurar que cada componente se integre en su posición correcta dentro de la vista 3D. En el caso que le voy a brindar, ya está referenciado. Deben saber cómo vincularlo para poder tener la información en un archivo de coordinación correctamente ubicado. Sin embargo, al vincular todos los archivos locales del proyecto, la vista puede verse abrumada por una gran cantidad de información visual y gráfica que no contribuirá al propósito de esta etapa, que es lo que explicaba, ¿no? Hay mucha información y nosotros necesitamos tener una información orientada y definida dentro del análisis que vamos a realizar. Dado que esta vista proviene del progreso del modelo de proyecto, para gestionar visualmente la etapa específica que nos interesa, es necesario aplicar un filtro, que es lo del desafío que ustedes tienen. Este filtro nos permitirá visualizar únicamente los elementos relevantes que corresponden a la fase de liberación de cimentación e instalaciones enterradas. De esta manera, esta vista se utilizará de manera efectiva para los fines definidos en estas etapas del proyecto. Explico. Nosotros debemos tener vistas dentro del desafío, como les había mencionado. Estas vistas deben permitir solamente visualizar, ojo, y tengan presente esto porque eso es lo que ustedes tienen que realizar. Lo que tienen que presentar deben enviar un archivo con el archivo master de master que ha vinculado a los archivos locales y deben tener una vista dentro de este archivo master de master donde solamente se visualice las obras exteriores en una apariencia transparente a un 70% recomendación. Deben también tener que los subsistemas, hablando de instalaciones que les vamos a pasar, tengan
un color diferente, de tal manera que se diferencie eléctricas de sanitarias. Y luego también debe solamente en los elementos de estructuras, que es otro tipo de archivo que le vamos a pasar también para que hagan la gestión, debería solamente visualizarse la cimentación y los elementos verticales. Esa vista, con una buena gestión de los vínculos y también la preparación de la plantilla de vista y los parámetros y el correcto uso de los parámetros, les va a permitir tener el desarrollo o resuelto el desafío. Esa plantilla de vista en un archivo de vinculación o de coordinación, como lo estamos llamando, es el reto y el desafío, y es lo que ustedes deben presentar. ¿Ya? Vamos a terminar la lectura a este archivo también que les vamos a compartir. Esta vista tiene la finalidad de permitir una inspección visual dentro de Revit. Sin embargo, su propósito principal radica en su exportación al Navisworks, donde se llevará a cabo el proceso de detección de interferencias de manera específica para esta etapa, ¿no? Lo que explicábamos, que es una parte importante de este flujo de trabajo. La razón para exportar una vista filtrada desde Revit a Navisworks es que Revit cuenta con herramientas más efectivas para el filtrado, lo que nos garantiza un proceso de detección de interferencias más eficiente y enfocado en la etapa en cuestión. Esta transición permite una gestión precisa de las incompatibilidades, optimizando el flujo de trabajo en la detección de interferencias en esa etapa del proyecto. Bien, en esta sesión grabada, corta, he buscado poder comunicar de qué manera se va a desarrollar un modelo BIM o se va a preparar mediante un archivo de coordinación, una vista, que posteriormente va a ser usada dentro de un soporte bien en obra, de, dentro de un proceso, ¿no? Entonces espero esta sesión no solamente les ayude a comprender sobre este tipo de archivos, sino su uso dentro de una etapa de ejecución. Y para poder terminar, les explico algunos detalles más dentro de este soporte BIM, oficina técnica de obra, en el cual este modelo BIM, desarrollado en esta etapa, posteriormente, mediante un plan mensual de obra, que quiere decir, estamos ya en marzo, para la quincena de este mes, nosotros debemos, o la tercera semana de este mes, deberíamos conocer o deberíamos empezar a trabajar a nivel del modelo y la compatibilización, las actividades o la liberación de los planes de trabajo a nivel de incompatibilidades del mes de abril. Y en sesiones, nosotros vamos a necesitar llevar el modelo BIM, ¿a dónde? A una etapa de evaluación, y esta etapa de evaluación comprende la evaluación por parte del residente, por parte de profesionales como el residente, eh, especialistas o jefe de oficina técnico del equipo de oficina técnica. Esta evaluación viene a ser una primera revisión de las incompatibilidades y opinión técnica de parte del equipo del contratista. Y posteriormente debe ser llevado a consulta, ya sea inicialmente por una sesión ICE o posteriormente por un proceso de compatibilización. Bien, esto viene a ser el detalle del soporte bien oficina técnica de obra. Para todos los interesados, les voy a enviar esta sesión y les voy a juntar todo el material. Y el material que les voy a juntar es este, ¿no? Los archivos de estructuras, instalaciones enterradas, y con eso ustedes tienen que preparar la vista bajo los requerimientos que he indicado, ¿no? Filtrando solamente obras exteriores, sistemas enterrados, elementos verticales y cimentación. Eso sería todo y espero este aporte les ayude a ustedes a tener una mejor visión del uso del modelo BIM. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.